de la política argentina. Prefiero esa cámara, si fuera posible. Hablando de la política argentina, porque hubo cambios. La Argentina tiene fotos, tiene momentos, tiene circunstancias que a veces nos hacen pensar que son situaciones duraderas. Es una sensación apenas. Siempre que uno hace un análisis de futuro, el futuro es una posibilidad, no es una certeza, es apenas una posibilidad. Mientras vemos de manera gráfica lo que pasó el miércoles, que tal vez es el hecho más difícil de enfrentar para el gobierno desde que empezó Milei en diciembre del año 2023. Más allá del caso cripto, del que nos vamos a referir enseguida solo para referenciarnos y ubicar el comentario que pienso plantear. Digo, tiene fotos Argentina, porque hace 5 semanas atrás, la situación que uno podía imaginarse, e incluso que muchos imaginaban, y que el propio gobierno tenía en mente, era la de una construcción de una hegemonía política, que además tenía bases, tenía asidero, porque había bajado la inflación, indiscutiblemente, porque estaba arribando, de hecho no se cayó y todo lo contrario, sigue adelante, enseguida Mariano Yese nos va a decir cómo está la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque tenía una relación que para el gobierno es buena, es discutible para muchos sectores, pero es buena, directa, con los Estados Unidos, con quien además se encaminaba en ese momento un tratado comercial, un tratado de libre comercio, un tratado que ya se verá cómo se resuelve. Pero todo parecía indicar que las cosas estaban yendo bien en la construcción política del gobierno, más allá de las diferencias que de plano tiene la oposición, porque está en las antípodas de la manera en la que piensa el gobierno. Pero no encontraba el hueco, si se me permite utilizar un término futbolístico, la oposición. No lo encontraba a ese hueco. El gobierno estaba sólido, Milei avanzaba a tal punto que su socio político original, Mauricio Macri, porque no hay que olvidarse que el candidato a presidente o la candidata a presidente del PRO fue Patricia Bullrich. Parece que quedó muy atrás, pero fue su socio político en la segunda vuelta para que finalmente Milei acceda al sillón de Rivadavia, a ser el presidente de la nación. Después empieza esa construcción, insisto, con aires de hegemonía que plantea la Libertad Avanza, o planteaba hace 5 semanas, por eso la foto que estoy mostrando es la de hace 5 semanas, donde la Libertad Avanza estaba incluso absorbiendo dirigentes de importancia del PRO que parecía estar en retroceso frente a ese avance de la Libertad Avanza. Pero hubo algo que cambió. Hubo algo que cambió un viernes a la noche a las 19:02 con un posteo del presidente. Podría haber sido algo insignificante, pero no lo fue, porque ese posteo se transformó en una estafa virtual. Y fue, entiendo, un punto de inflexión para el gobierno. Porque a partir de ese momento no pudo absorber el impacto de saber que era una herida, y era una herida sangrante. Y siguió comportándose de allí en adelante como si nada hubiera pasado. Pero algo pasó. Pero algo pasó y da la impresión que el gobierno, el presidente, su entorno, no lo pudo comprender. Por lo menos no pudo comprender el alcance. Detrás de esa situación, pensó que había lavado un poco esa circunstancia concreta, que es el caso Libra, la estafa cripto, como quieran llamarla, incluso confrontando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el mismo momento en que se publicaba una nota en el New York Times poniendo ese título, que se trataba de una estafa cuando todavía en Argentina algo se negaba, pero esto se va a transformar y se ha transformado en una causa judicial en los Estados Unidos, en otros países del mundo y en la propia Argentina, que no está resuelta porque además la propia Cámara de Diputados va, a través de una comisión investigadora, a avanzar en saber más sobre lo que pasó con el caso Libra. Pero solamente lo quería incluir en el comentario para decir que ese problema no fue absorbido políticamente en tiempo y forma y que el gobierno siguió actuando tal cual lo hacía hace 5 semanas cuando algo cambió. El fuego del fondo te muestra que algo cambió. Los jubilados estaban yendo todos los miércoles a protestar por su magro salario con todo su derecho. Y apareció una variante, el último miércoles. La variante no es el fuego, este es el final. La variante es que algunos hinchas del fútbol, para algunos barra bravas, para otros no, algunos fueron identificados en el lugar de los hechos, ninguno cometiendo hechos de violencia hasta ahora, más allá de que el gobierno dice vamos a presentar una denuncia donde lo vamos a demostrar. Es más, dice, tenemos la denuncia, la presentamos y lo vamos a demostrar con grabaciones y con fotos. A partir de los hechos de violencia del miércoles,
que se desataron frente al Congreso, hubo dos posturas bien definidas. Dos posturas bien definidas. Una muy concreta que dice: la policía reprimió de manera brutal a gente que se manifestaba pacíficamente. Y otra que decía que unos salvajes barra bravas habían atacado a la policía y la policía se había defendido. En el medio me parece que hay algo, en el medio de las dos cosas. Esa es la sensación. Por lo menos cualquiera que haya visto las imágenes sabe que pegarle un garrotazo a una señora de 87 años está mal, que una bomba lacrimógena le rompa la cabeza a un fotógrafo está mal, pero también cualquiera sabe que prender fuegos o fuego a autos, contenedores y romper el espacio público también está mal. Y que reprimir indiscriminadamente está mal, y que atacar a cualquiera que se te cruce por el camino también está mal. Por eso digo, en el medio hay matices. Milei fue taxativo al respecto, reapareciendo luego de los incidentes. Esto no lo dijo antes, y por eso hablo del registro por ahí del momento que vive. Más allá de lo que digan los trabajos estadísticos, que siempre hay que ponerlos en duda, porque los trabajos estadísticos, sobre todo las mediciones, en las elecciones de todo el mundo, tienen un margen de falla muy grande, por lo tanto uno no debería sentirse tan seguro nunca de lo que dicen esas mediciones, o por lo menos no debería manejarse solamente con las mediciones, porque hay otros tentáculos, otros sensores que están en la calle, otras terminales que deberías tenerla en la epidermis para poder tomar mejores decisiones. Y para eso necesitas tiempo y calma. El presidente dijo claramente: los buenos son los de azul y los hijos de puta los que andan con trapos en la cara. Esos son los malos. Esa fue la definición, insisto, taxativa, definitiva del presidente sobre los hechos, defendiendo, por supuesto, la posición de Patricia Bullrich, cuando otros, en el otro extremo también, pedían la renuncia de la ministra, que no identificó al policía que disparó el gas que terminó lastimando a Grillo, ni tampoco identificó, por lo menos públicamente, al policía que empujó o golpeó a la mujer de 87 años. Si quieren lo escuchamos. Esto fue lo que dijo el presidente en la reaparición en defensa de la ministra Bullrich. No casualmente mi eslogan coincidía con alguien que compitió conmigo y que su grandeza permitió que se sumara a este gobierno, que era en materia de seguridad: el que las hace, las paga. Los buenos son los de azul, y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos, y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República, porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes. Yo solo estoy en el medio. Es una posición. Entiendo que hay algunos que la defiendan. Mi obligación es decir, es una posición. Puedes estar de acuerdo o no. De hecho, el debate en Argentina hoy es ese. Tener la libertad, justamente utilizando la palabra del partido del presidente, la libertad de poder pensar, de llegar a tus conclusiones con la información que está a disposición. Desde el arco opositor piensan completamente diferente, la inmensa mayoría. De hecho, Martín Lustó habló de brutal represión. Por supuesto que un amplio sector del peronismo, esto incluye al gobernador, habló de una brutal represión. Dijo Martín Lustó: un fotógrafo pelea por su vida y los jubilados son golpeados. Ese es el saldo de un gobierno insensible, dice Lustó, desde una posición bien definida dentro del radicalismo, que obviamente también genera divisiones, porque no todos los radicales piensan igual. Algunos son cercanos al PRO todavía, y otros más cercanos al propio presidente Milei, y otros están más cercanos a lo que dice el presidente del partido desde la Unión Cívica Radical. Pero son posiciones bien diferentes, ¿se dan cuenta? Por un lado tenemos a una ministra que dice prácticamente lo mismo que el presidente, porque el presidente avala lo que dice la ministra, y por otro lado tenemos una oposición que plantea totalmente lo contrario. Por un lado tenés a los azules son los buenos y los demás son los hijos de puta a los que hay que cagar a palos, lo digo así lisa y llanamente, y por otro lado tenés a otros que dicen la policía es brutal y reprime a los que solamente están ejerciendo el derecho a la huelga o a protestar, que está garantizado en la Constitución Nacional. Los dos son dos extremos. Ayer reapareció Sergio Massa en público.
lo hizo en el Congreso del Frente Renovador. Y se planteó, como suele hacer Massa, o se plantó, como suele hacer Massa, en otro lugar. De hecho, este video lo viste al principio de este programa y lo vas a volver a ver ahora. Habló de las elecciones, habló de la posición del Frente Renovador, habló de su propia posición en la política argentina hoy. Parece indicarnos que no va a ser candidato, sino que está haciendo política desde otro lugar. De hecho, ha sido muy activo en los últimos tiempos, más allá de que no estaban los titulares, justamente porque no hablaba públicamente. Pero ayer, en el Congreso del Frente Renovador, sí habló de política, sí habló de las elecciones, sí habló de unidad, pero lo que más llamó la atención, por lo menos hoy, y estoy seguro que esto sí va a ser título, es su posición frente a los hechos de violencia que ocurrieron el miércoles frente al Congreso y eventualmente pensando en lo que pueda venir el miércoles, porque los jubilados marchan todos los miércoles frente al Congreso. Y esto puede repetirse, con o sin camisetas de fútbol. Esto dijo Sergio Massa. Presten atención. Respecto de la violencia, nunca el camino es la violencia, y mucho menos la violencia institucional. Manifestarse está bien, pero si hay un manifestante que prendió fuego a un patrullero, si hay un manifestante que prendió fuego a un bien público, tiene que ir preso. Pero también les quiero decir que si hay un policía que intentó asesinar a un fotógrafo, que encarceló a un menor o que mandó al hospital a una jubilada, también tiene que ir preso. Porque no hay justicia de doble vara. El cumplimiento de la ley es para todos. Esto es un título en sí mismo.